complemento, ¿sí? El C3. Y el monoespecífico eran esos dos, pero separados. ¿Sí? Depende de qué es lo que estábamos buscando, íbamos a utilizar el monoespecífico. ¿Sí? Si no tenemos un reactivo monoespecífico, lo que deberíamos hacer o utilizar es la técnica a 37 grados, así nos activa el complemento. ¿Sí? Porque a veces te pueden preguntar, si no tengo un reactivo monoespecífico, que no en todos lados está, ¿cómo me doy cuenta yo que el que está interfiriendo es el sistema de complemento? Usando el reactivo poliespecífico, ¿no? Ahí nosotros tenemos que llevar la técnica a 37 grados, ¿sí? Para ver si o no actúa el complemento. ¿Estamos? El reactivo de Coombs, en este caso el que estábamos hablando, el poliespecífico, el suero de Coombs, usábamos para dos tipos de técnicas. ¿Se acuerdan cuáles eran esas dos técnicas? Levánteme la mano y respondan. Lo de prueba de antiglobulina, eso. Así es. Y detección de anticuerpos irregulares. Bien, prueba de antiglobulina directa y prueba de antiglobulina indirecta. ¿Sí? La prueba de antiglobulina indirecta o Coombs indirecto, ¿sí? Era para buscar los reactivos, no, reactivos no, los anticuerpos irregulares que están de manera in vitro. ¿Por qué in vitro? Porque trabajábamos a 37 grados. ¿Sí? La prueba de antiglobulina directa o Coombs directo era in vivo, era lo que estaba pasando dentro del cuerpo del paciente, ¿sí? Y ahí va a determinar si hay una existencia, ¿sí?, de glóbulos recubiertos con IgG o complemento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si ese glóbulo está recubierto por una IgG o un complemento, puede haber una anemia hemolítica o un proceso hemolítico. Lo que conlleva el proceso hemolítico es a una anemia, ¿sí? Si hay hemólisis de glóbulos rojos, mayormente, la gran mayoría de los casos, hay anemia. Pero como dijimos en la clase pasada, a veces, si hay hemólisis, no hay anemia, porque es tan chiquita la hemólisis que no interfiere, ¿sí? Cuando hay un proceso hemolítico, que quiere decir que este complemento y esta IgG están recubiertas en el glóbulo rojo, ¿sí?, en el caso del paciente, la técnica de Coombs directo nos va a dar de manera positiva, ¿sí? Hay diferentes tipos de cruces a la hora de leer la técnica. Una cruz, dos, tres y cuatro. Si hay un Coombs directo de 4 cruces, ¿qué quiere decir? Que se arma bien la aglutinación antígeno-anticuerpo, ¿sí? Quiere decir que el proceso hemolítico es muy alto, ¿sí? Si es de una cruz, es un poco bajo. Estamos eso con el tiempo, ustedes lo van a ir viendo cuando lean en los tubos o en la tarjeta LICUMS, si es de 4 cruces, 3, 2 o 1. Según la intensidad van a ver a la velocidad que va esa hemólisis, ¿sí? ¿Qué hace esa hemólisis también? O ese CUMS directo positivo va a cortar la vida de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, ¿sí? La vez pasada habíamos hablado de dos tipos de hemólisis: la intravascular y la extravascular. ¿Alguien se acuerda la diferencia entre una y otra? Era el anticuerpo que tiene, o sea, que Que actúa. actuaba. Y, Bien. y bueno, ¿dónde se da? Bien, ¿dónde se daba la hemólisis extravascular? Era en el vaso. Bien, Por fuera del vaso sanguíneo, profe. bien, por fuera de los vasos sanguíneos y llegaban la destrucción de esos glóbulos rojos
a través de los macrófagos en el vaso. Cuando había mucha cantidad de hemólisis, ¿qué le pasaba al vaso? Con B larga y con Z, ahí los corregí. Se inflama. Se inflama, ¿sí? Si hay mucha cantidad de hemólisis extravascular, a veces, de última instancia, llega la extirpación del vaso porque no puede funcionar más. ¿Sí? Para que no pase eso, obvio que va a haber medicaciones especiales para que eso no suceda. ¿Sí? Y la hemólisis intravascular es la que aparece dentro de los vasos sanguíneos, producida por IgM, ¿sí? Y se puede dar por diferentes causas. Microangiopatías, coagulación intravascular diseminada, microangiopatías o por una prótesis valvular o vascular. ¿Estamos? Todo viene de la mano de algo. ¿Sí? Si vemos anemia hemolítica, ¿por qué anemia? ¿Por qué hemólisis? Y ahí podés ver por qué una anemia y por qué la hemólisis. A veces el proceso hemolítico es muy bajo, pero la anemia que tiene no es por el proceso hemolítico, puede ser por otra cosa. ¿Sí? Por eso hay que ir viendo paso por paso. ¿Estamos? Muy bien. ¿Se acuerdan los laboratorios que interferían cuando hay una hemólisis? ¿Cuáles eran los laboratorios que nosotros teníamos en cuenta? Reticulocitos, Reticulocitos, bien. LDH y bilirrubina. Cuando los valores estaban altos, era un proceso hemolítico. Muy bien. Reticulocitos, LDH y bilirrubina indirecta. Ese tipo de hemólisis es de tipo inmune, ¿sí? La hemólisis extravascular e intravascular. ¿Sí? Ya cual sea las dos hemólisis, esos valores de laboratorio siempre van a estar alterados. Además de la técnica de Coombs directo, de la prueba antiglobulina directa, nos va a dar positivo. ¿Sí? Esa hemólisis inmune, que también es llamada, esa hemólisis inmune puede ser llamada autoinmune o aloinmune. Se dividen en esas dos ramas, que es lo que vamos a dar hoy. ¿Sí? Y las hemólisis no inmune, ¿sí? Dijimos que se pueden dar por alguna microangiopatía, por una coagulación intravascular diseminada, por un efecto tóxico, ¿sí? Puede haber una infección por plomo, por cloro, por paludismo, son diferentes tipos de hemólisis no inmunes, ¿sí? Que ocasionan también la alteración de estos laboratorios. ¿Sí? ¿Cuáles son las más frecuentes? Son las hemólisis autoinmunes, ¿sí? Y las aloinmunes, que las no inmunes. ¿Sí? Dividan cualquier cosa cuando estudien: hemólisis, anemia hemolítica, inmune. Puede ser auto o aloinmune. No inmune puede ser por plomo, por paludismo, por cloro, por una microangiopatía, por una coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Si quieren poner en un costadito cuando hay hemólisis intravascular grave, o sea, muy grave, los pacientes suelen tener necrosis tubular aguda. ¿Sí? Si quieren después buscar fotos de cómo tienen los pacientes con necrosis en las extremidades, para ver, está bueno, ¿sí? Eso cuando ustedes van a tener un paciente y ven que tienen todas esas, en la parte de los dedos, oreja, punta de nariz, en todas las extremidades negro, ¿sí? Esa necrosis, podemos sospechar de una anemia hemolítica autoinmune. ¿Sí? Una vez que ven eso y ven el laboratorio, van a saber cómo trabajar ante esa anemia hemolítica. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió este mini resumen del reactivo de Coombs, de las hemólisis intravascular, extravascular, inmune, no inmune?
Sí, profe. Cualquier cosa, frénenme, chicos, ¿sí? Y aparte tengo una garraspera en la garganta con el humo que hay, así que voy a estar a cada rato tomando agua para que pueda hablar. Muy bien. ¿Sí? Ya sabemos que las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿sí? Vamos a, en este caso, separar sílaba, palabra por palabra. ¿Sí? Anemia. Sabemos que la anemia es la destrucción de los glóbulos rojos, ¿sí? Bajaban los niveles de hemoglobina a comparación de los valores que nosotros sabemos que son normales. ¿Sí? Después están la parte hemolítica, ¿sí? También que es la destrucción, no la disminución de los glóbulos rojos, sino que la destrucción de esos glóbulos rojos que acortaban también la vida media de los glóbulos rojos. Y todas estas dos cosas se producía por algo, auto o alo, inmune o no inmune. ¿Sí? En el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes, se dividen en varias enfermedades o patologías. ¿Sí? La primera es la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Sí, sí, yo digo anemia hemolítica por anticuerpos calientes. ¿Qué se imaginan ustedes? Que es por una IgG. Claro. Bien, ¿qué es por un IgG? Sabemos que la inmunoglobulina, ¿sí? Autoinmune, que es nuestra inmunoglobulina, IgG, actúa a 37 grados centígrados. ¿Sí? ¿Por qué causa puede pasar esto? Puede haber dos tipos de respuesta. Una es primaria y la otra es secundaria. La primaria es idiopática. ¿Alguien sabe qué significa causa primaria idiopática? Eso te iba a preguntar a vos. No es que tiene origen desconocido, digamos. Exactamente, no se sabe por qué. Cuando te hablan de una enfermedad idiopática, te dicen que no saben, no tiene causa aparente, no se sabe por qué apareció esta enfermedad. En este caso, la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. ¿Sí? Y después está la respuesta secundaria, que ya el paciente venía con algo detrás, ¿sí? Para que esto suceda. Un linfoma, un lupus, ¿sí? Un cáncer por drogas, ¿sí? Todas estas anemias hemolíticas autoinmunes, y también cuando vemos la autoinmune, tienen una causa primaria y secundaria. Primaria, la gran mayoría son todas idiopáticas, y las secundarias vienen por algo que ya el paciente venía cursando, ¿sí? Primera anemia hemolítica, ¿sí? Por anticuerpos calientes. Segunda anemia hemolítica es por anticuerpos fríos, llamadas las crioaglutininas. Si hablamos de anticuerpos fríos, ¿qué anemia hemolítica o qué piensan ustedes? Si en uno actúa la IgG porque actúa a 37 grados, acá para ustedes, La ¿qué es lo que IgM. actúa? La IgM. IgM. ¿Sí? La IgM actúa ¿a qué grado? ¿A cuántos grados? De 420. A 4 grados, de 4 grados a 20. Perfecto, temperaturas bajas. ¿Sí? ¿Por qué aparecen estas anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos? En el caso de la respuesta secundaria, es por un linfoma, una neumonía, ¿sí? O una mononucleosis. ¿Sí? Bien, siguiente anemia hemolítica por anticuerpos mixtos. Si dice mixto, ¿qué inmunoglobulina está actuando? IgM, IgG. IgM e IgG. Acá, en estas anemias hemolíticas por anticuerpos mixtos, puede reaccionar desde los 4 grados a los 37. ¿Sí? Fíjense el rango de temperatura, ¿sí? Que puede actuar esta enfermedad. ¿Sí? O puede actuar más la IgM y un poco la IgG, o las dos juntas, o una u otra. ¿Sí? O sea, en este caso van a actuar las dos. Pero hay alguna que actúa en mejor temperatura que la otra. Eso se va a determinar cuando le hagan el estudio inmunohematológico al paciente y ver
¿Qué es la inmunoglobulina? ¿Cuál es la inmunoglobulina que está causando este problema? ¿Sí? Cuando hay una anemia hemolítica por anticuerpo mixto, puede ser por un linfoma, ¿sí? Son las más comunes, los linfomas. Puede ser el Hodgkin o no Hodgkin, pero es un linfoma. Aquí alguien escribió. Bien, ahí, perfecto. Profe, Otra, sí, ¿qué significaba? Que dice puede respuesta ser una secundaria. leucemia, Ah, tipo de leucemia. Leucemia o un lupus, el que dimos, el lupus eritrosistémico, no me acuerdo la segunda palabra. Creo que era el eritromatoso sistémico. Ahí te lo confirmo. Sí, lupus eritematoso sistémico, el LES. Bien, en la hemoglobinuria paroxística de Frigores es otro tipo de anemia hemolítica autoinmune. Y después van a ver qué tipo de inmunoglobulina actúa. ¿Sí? La respuesta secundaria es por una sífilis y por algún tipo de infección, en el caso de infecciones virales. Aguarden un segundito, chicos. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Vos sos loco? ¿Qué haces con eso? ¿Se cortó o solo? Ah, no. Perdonen, casi se me estaba matando el perro. Bien, acá estoy. Decíamos que estaban las anemias hemolíticas paroxísticas de Frigore, que puede ser por una sífilis, por una infección de diferente tipo o una infección viral. ¿Sí? Y la última anemia, ¿sí?, hemolítica por autoinmune es por drogas. ¿Sí? Todas esas, frías, calientes, mixtas, frigor y droga, son anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Sí? Nuestro propio cuerpo las produce. Sabemos por qué. Causa primaria en todas es idiopática, sin causa aparente, no se sabe. En las secundarias tenemos diferentes tipos de enfermedades. ¿Sí? En el caso de por droga, es por droga, no hay ninguna causa primaria y secundaria. Hay diferentes tipos de drogas, de medicaciones, antibióticos, que producen esta anemia hemolítica autoinmune. ¿Sí? Después están las anemias hemolíticas aloinmunes, ¿sí?, que son las enfermedades hemolíticas del recién nacido o feto materna y las reacciones hemolíticas posttransfusionales. ¿Sí? Todo este tipo de anemias hemolíticas, la auto y la autoinmune, la técnica del CUM directo, ¿cómo me va a dar? ¿Positivo o negativo? Positivo. En todas positivo. ¿En alguna me puede dar negativo? Me parece que había leído como que puede dar si no llega al umbral ¿Al umbral de qué, Agustina? de los anticuerpos que hay que tener. Pero no Si vos sé, el anticuerpo vos lo tenés en el reactivo. Eso está bien. claro, sí. No sé, hoy estuve leyendo algo, pero capaz que me estoy confundiendo de otra cosa. No, está bien lo que está diciendo, pero no es el anticuerpo. No Nosotros sé. usamos el reactivo. El reactivo funciona perfectamente. ¿Con qué lo enfrentamos el reactivo? Con con los sueroplasma. glóbulos rojos. ¿Quién dijo solo plasma? Yo, pero me equivoqué, me parece, sí.
Estamos en reactivo del suero de Coombs. ¿Sí? Si hay suero, quiere decir que hay IgG y C3D, que es el complemento, una parte del complemento. ¿Sí? ¿Con qué se enfrenta eso? Alguien dijo ahí en el fondo con qué algo se enfrentaba. Con los glóbulos rojos ¿De quién? del paciente. Glóbulos rojos del paciente. ¿Sí? ¿Pero qué tiene el paciente? ¿Qué está teniendo en este momento? Anticuerpos en la membrana. En su membrana. Además de eso, está enorme ahí en la diapositiva. Una hemólisis. Una hemólisis. ¿Y si hay hemólisis? ¿Hay glóbulos rojos? No. Bien, vamos a Hay suponer. ruptura de glóbulos rojos. Hay ruptura de glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Vamos? Si hay ruptura de glóbulos rojos, vamos a suponer, glóbulo rojo, reactivo de Coombs. Si hay ruptura de esto, no hay esto, ¿con qué se enfrenta el reactivo de Coombs? Con nada. Bien. ¿Me va a dar positivo o negativo el Coombs? Y ahí negativo, ¿no? Negativo. Bien. En algunos casos, el Coombs directo nos puede dar negativo. ¿Por qué? Porque es tanta la hemólisis que tiene el paciente dentro que cuando sacamos una muestra de sangre, esos glóbulos van a estar tan hemolíticos que el reactivo de Coombs, ¿sí? El suero de Coombs, no se van a poder enfrentar con ningún glóbulo. ¿Sí? Así que cuando te da un Coombs directo negativo, pero los valores de hemólisis, LDH, reticulocitos, aptoglobina, bilirrubina, ¿sí? La aptoglobina baja y la bilirrubina alta, ¿sí? Todos esos valores de hemólisis están elevados, o sea, alterados, diciéndote, sí, está pasando por un proceso hemolítico, puede ser que es tan alta la hemólisis que tiene que el Coombs directo en nuestro banco de sangre no va a dar negativo. ¿Sí? Pregunta de final, ¿sí? ¿El Coombs directo puede dar negativo? Sí, puede dar negativo en las anemias hemolíticas autoinmunes, porque puede pasar que esta hemólisis que está in vivo, por eso estamos haciendo un Coombs directo, es tan alta que el reactivo no tiene con quién aglutinar. ¿Sí? Sabemos que tenemos el glóbulo rojo, después está el anticuerpo pegado a la membrana y el reactivo de Coombs, ¿sí? Se va a unir a la colita de la IgG y después otro glóbulo rojo que está al lado también va a hacer la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Con el puente de 3 IgG puede llegar a la aglutinación. Pero si no hay esos glóbulos rojos, no va a haber ese puente y esa aglutinación. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Pregunta de final, si puede dar o no el Coombs directo negativo. ¿Estamos? Por eso no solo se hace el Coombs directo, sino también otros valores. Claro, nosotros vemos, te dice, no, tengo un paciente que está con una anemia hemolítica y nosotros hacemos el Coombs directo y nos da negativo. Y le decimos, pero escuchame, tenemos negativo el Coombs directo. No, ellos te van a decir, no, pero tengo los valores de hemólisis, laboratorio de hemólisis, alteradísimos. ¿Se entiende? Si tiene los valores de hemólisis de laboratorio alterado, más todos los otros estudios, el médico va a determinar que está en un proceso hemolítico. Nosotros no lo vamos a detectar porque no va a haber glóbulos rojos con quien enfrentar ese reactivo. ¿Se entiende? Sí. Siempre para que haya una aglutinación, tiene que haber una unión antígeno-anticuerpo. Si no hay antígeno, el anticuerpo no se va a unir a nada. Si no hay anticuerpo, el antígeno no se va a unir a nada. Eso vienen siempre de la mano. Unión antígeno-anticuerpo. La unión antígeno-anticuerpo tiene que pasar en la placa, chicos. O en los tubos o en las pruebas de compatibilidades. No en el paciente. Porque si hay una unión antígeno-anticuerpos, podemos producir la muerte de un paciente.
¿Sí? Por eso cada vez que trabajamos hay que ver paso por paso cómo actuar ante una situación. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bien. Guarden. Dame un segundo que quiero ver si puedo agrandar la pantalla. Bien. Perfecto. Anemia hemolítica autoinmune producida por IgG, ¿sí? Por anticuerpos calientes. Ya dijimos que la causa primaria es idiopática, sin causa aparente, y la causa secundaria había otro tipo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son los otros tipos de causa secundaria? Linfoma. Linfoma, lupus, carcinoma, drogas. Casi no. Perfecto. Sí, las drogas no tanto, más para el lado de otras drogas. ¿Sí? Pero los otros, carcinomas, lupus, linfoma, son las más comunes. ¿Sí? Las nombré, pero las drogas después está más dividida en más específico. Bien. Cuando tenemos un paciente con una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, lo primero que vamos a ver es una presencia de síntomas y signos de anemia. Siempre. Eso va a pasar siempre. Además, va a haber una esplenomegalia. ¿Por qué causa la esplenomegalia? ¿Alguien se imagina por qué? Era por la hemólisis extravascular. La hemólisis extravascular, ¿sí? Como está actuada, regulada esta enfermedad por una IgG, ¿sí? Va a tener una esplenomegalia, ¿sí? El vaso Profe, ¿lo puede agrandado por repetir? su hemólisis. ¿Cómo? ¿Lo puede ¿Quién repetir habló? porque se me cortó? ¿En dónde quedaste, Karen? Karen Escalante. Sí, pero ¿en dónde La quedaste? parte de Así, la palabra esplenomegalia. esplenomegalia. Sí, es agrandamiento del vaso. Cuando se agranda el vaso es porque hay tanta capacidad fagocítica, tanto trabajo fagocítico, que se hace todo en el vaso. ¿Sí? Los macrófagos van a actuar todos dentro del vaso atacando esos glóbulos rojos propios, ¿sí? Que produce la inflamación de este órgano. ¿Sí? La presencia de anemia, la esplenomegalia y la ictericia, ¿sí? Por la cantidad de hemólisis que produce esta enfermedad, al paciente le va a dar una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Para ustedes, ¿qué tipo de paciente puede pasarla muy mal en este tipo de anemia? Un paciente cardíaco. Los pacientes cardíacos. Si un paciente con problemas coronarios está en una insuficiencia cardíaca por una anemia hemolítica o por anticuerpos calientes, puede llegar a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué puede llegar a la muerte? ¿Alguien se imagina? Si esta enfermedad produce insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Porque no tiene suficiente oxígeno, profe. La ruptura de los glóbulos rojos. Muy bien. No tiene oxígeno. ¿Y qué valores de laboratorio tienen que tener un paciente con problemas coronarios? ¿Se acuerdan los valores de corte de hemoglobina y hematocrito? 30 y 10. 30% y 10 gramos sobre decilitro. ¿Sí?
Pero si esta enfermedad produce hemólisis y da mucha anemia y mucha capacidad fagocítica dentro del vaso, ¿sí? Va a tener 12 de hematocrito, 3 de hemoglobina. ¿Sí? ¿Y por qué puede llegar a la muerte? ¿Cómo hago yo para que esta persona no se muera si tiene este laboratorio y esta enfermedad? O sea, transfusión, pero si hace hemólisis, no serviría. Pero Es lo que se me ocurre. está bien lo que pensaba Agustina, pero ¿a quién ataca? ¿A dónde hay hemólisis? En el vaso. Sí, Se pero ¿a extiende, qué? ¿no? Ah, puede estirparse el vaso. No, pero ¿en qué? ¿A qué ataca? A los glóbulos ¿Qué rojos. dice? Ah, A los glóbulos rojos, ¿pero de quién? Del paciente. Del paciente. Y yo estoy pasando cuando hago No una es algo inmune, transfusión. es autoinmune. Como Ah. es autoinmune, va a perjudicar sus propios glóbulos rojos. Si yo le transfundo, ¿sí? Después de un tiempo puede ser que lo ataque su sistema inmune, ¿sí? Su IgG ataque esos glóbulos rojos transfundidos. Pero acá lo difícil de esta enfermedad, como hay tanta hemólisis, tanta IgG dando vuelta, ¿sí? Nos va a dar un CUS directo positivo, ¿sí? Más si es causada por tipo IgG, como nos va a dar el CUS directo positivo, a la hora de compatibilizar una unidad, no va a dar incompatible. Por eso ahí dicen en los estudios inmunomatológicos, todo incompatible. Un paciente A positivo que tiene 12 de hematocrito, 3 de hemoglobina y tiene problemas cardiológicos, yo sé que un A positivo, un 0 positivo, un A negativo, un 0 negativo va a ser compatible. Pero cuando hagamos la técnica, cuando hagamos la compatibilidad, me va a dar incompatible. ¿Qué otro estudio inmunomatológico me va a dar, no incompatible, pero me va a dar positivo? Paneles, quizás. Paneles. Los paneles me van a dar todos positivos. Panel 1 y panel 2 me va a dar positivo en 4 cruces. Si yo quiero identificar, los 11 paneles me van a dar positivos. Este paciente tiene problemas cardiológicos y además de la enfermedad tiene insuficiencia cardíaca. Y esperemos que no me clave el riñón, que no le perjudique el riñón. ¿Sí? Porque a veces esa hemólisis puede llegar en la orina y puede tener hematuria. Si hay mucha hematuria puede haber problemas de riñón, renales. Profe, ¿Sí? Sí. ¿por qué darían positivo los paneles? ¿Quién es el que está regulando acá esta enfermedad? Que hay en cantidad. ¿Quién es el culpable? El IgG. El IgG. Por eso. Cuando vas a ese panel, ¿a qué Claro. temperatura trabajas? A 37. El paciente va a hemorizar todo, te va a dar todo incompatible. Todas las unidades que le tire, todas las pruebas no vas a saber si realmente o no tiene un anticuerpo irregular. ¿Sí? A veces uno se da cuenta que un paciente puede estar causando una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, cuando hacemos el panel y la prueba de compatibilidad. Porque vos lo vas a tipificar y te va a dar positivo. Cuando haces el salino te va a dar bien. Cuando pasás ya a LIS, ahí te puede dar incompatible. ¿Sí? Estamos, si lo hacen tarjeta, el salino no se hace.
Pero cuando haces el panel 1 y 2 en tarjeta y la compatibilidad de 3 unidades, porque ese paciente fácil 3, 4 unidades tenés que pasar, porque tiene 12 hematocritos, problemas coronarios, ¿sí? Falta de oxígeno, ¿sí? Mucha ictericia por la hemólisis que tiene, te va a dar todo positivo, todo 4 cruces. 4 cruces, 3 cruces, 2 cruces, 1 cruz, pero todo positivo. Ahí debajo pongo test de cum directo negativo, porque hay una gran cantidad de hemólisis, lo que dijimos antes. Si hay mucha hemólisis, el test de cum directo me va a dar negativo porque no hay glóbulos con que enfrentar. ¿Se entendió? ¿Qué hacemos? Profe, ¿Alguien se perdón. imagina qué hacemos acá? Sí. Y pero ahí dice cuando hay pocas IgG da negativo, sería cuando hay pocos glóbulos rojos. ¿En dónde dice eso? Y la última oración, no, la de arriba. La anterior. Sí, pero eso es el reactivo monoespecífico. Ah, Después que hablando del test de cum directo, ¿sí? Cuando da negativo. Yo te estoy dando acá, mirá. Test de cum directo positivo, el reactivo poliespecífico te va a dar positivo. Si lo haces, si te da el test de cum directo negativo, por reactivo monoespecífico, IgM, IgA, o cuando hay muy pocas IgG en el reactivo, ¿sí? Porque es muy raro que esté en monoespecífico, te va a dar negativo. Y el test de cum directo negativo también te puede dar negativo por la gran cantidad de hemólisis. Sí, por eso lo bien. pongo bien en grande por la gran cantidad de hemólisis. ¿Qué hacemos acá, chicos? ¿Alguien se imagina? Tiene 12 de hematocrito, 3% de 12 de hematocrito, 3 gramos sobre 10 litros de hemoglobina, paciente con problemas coronarios. ¿Alguien se imagina? ¿Qué hacemos? ¿Transfundimos igual? ¿No transfundimos? ¿Alguien leyó la diapositiva? ¿Alguien leyó el tema? Levante la mano de los 56 personas que hay acá si alguien leyó el tema. Yo lo estaba leyendo, profe, pero del libro, no de la diapositiva. Sí, bien. ¿Qué hacemos, Joana? ¿Qué dice el libro? 3 personas de 56. A mí se me va a hacer difícil dar También, clase profe. así, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Lo transfundo? ¿No lo transfundo? ¿Se muere el paciente? ¿Buscamos alguna solución? Recuerden que acá tenemos vidas en mano, chicos. No es por desmerecer la tecnicatura de diagnóstico por imágenes. Si vos haces más una radiografía, la puedes repetir. Acá, si no actuamos rápido, se nos muere el paciente. ¿Se podría transfundir igual, profe, si identificamos qué anticuerpo es? Y Te va a dar sabemos qué 11. grupo es y qué grupo El es grupo el opuesto. sanguíneo sabemos que es A positivo, vamos a suponer. Pero cuando haces el panel identificador, te van a dar los 11 positivos. No puedes leer, no vas a poder detectar Profe, un anticuerpo irregular. ¿transfundo la Sí. sangre más compatible? Exacto. Se transfunde la unidad más compatible, la que menos hemólisis va a producirle al paciente. Yo recuerden que le nombré de las cruces cuando hacíamos las técnicas. 4 cruz, 3, 2 y 1. Si yo tengo un paciente que tiene de esas 15 unidades que le tiré A positivo, o de las 15 unidades de A positivo, 0 positivo, 0 negativo, A negativo, 3 unidades me dieron una cruz positiva, no quiere decir que es incompatible porque tiene un anticuerpo irregular.
Es incompatible por la enfermedad que tiene, por la anemia hemolítica autoinmune. ¿Sí? Este paciente tengo que transfundirle, tengo que aportarle oxígeno. A mí no me importa si después los hemoliza, pero mientras tanto le aporto oxígeno para que no se me muera. ¿Sí? Le aporto oxígeno transfundiéndole las unidades más compatibles, menos invasivas a la hora de que pase el tiempo y no haga más hemólisis de lo que está. Jazmín, levanta la mano. Sí, que yo en la parte del tratamiento leí que se le daba corticoides para que no produzcan anticuerpos. Puede ser también. Exactamente. Ahí el médico, nosotros decimos, mirá, el médico ya sabe que tiene un parámetro de parámetros de hemólisis de laboratorios elevados, con un directo positivo. Nosotros estamos informando que tiene todo incompatible, todo positivo. Pero nosotros sabemos que hay un par de unidades que sabemos que son incompatibles por la enfermedad que tiene, pero si vamos a transfundirla, hay que transfundirla de una manera y no va a ser invasiva. El paciente no te va a frenar, no se va a cortar por falta de sangre, por falta de glóbulos rojos. Es por eso que se le ¿Sí? tienen que transfundir en alicuotas para que no sea invasiva. Exactamente, una vez que... Ahí voy. Cuando tenemos esas unidades, esas 3 unidades, se van a transfundir en alicuotas. Obvio que el médico ve todo lo que tiene y va a empezar con el tratamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Corticoides. Le va a dar pulsos de corticoides, dosis de corticoides, ¿sí? Para inhibir la producción, ¿sí? De anticuerpos y la actividad fagocítica o celular del fagocito. ¿Sí? Yo subí las diapositivas, chicos, pero aunque sea le pego una leída antes, porque si no es como que me pongo a leer la diapositiva y listo. Si ustedes me ayudan, hacemos más dinámica la clase. ¿Sí? Si no, borro todas las diapositivas anteriores que subí, de las clases que viene, y voy dando día por día. ¿Sí? Yo doy el tema acá para sacar unas dudas que ustedes tienen cuando leyeron el tema. Si ustedes no leen el tema antes, no lo van a entender. ¿Sí? Ustedes van a aprender más que nada cuando se reciban. Yo acá soy la guía de cómo resolver un problema con un paciente. Después cuando estén trabajando va a ser diferente. ¿Sí? Pero está bueno que lean el tema para que sepan de lo que estoy hablando. Muy bien. ¿Cómo se debe estudiar a este tipo de paciente? Siempre la muestra conecta, ¿sí? ¿Por qué conecta? Porque el ECTA va a quelar el calcio, ¿sí? Y va a prevenir in vitro la activación del complemento. Si yo utilizo tubo seco, si utilizo el tubo seco con el acelerador o con que no tenga anticoagulante, se va a activar el complemento y también me va a perjudicar el complemento. En cambio, con tubos conecta, me va a quedar el calcio, ¿sí? Va a prevenir la activación del complemento y puedo trabajar tranquilo. Si no trabajo conecta, como dice ahí, pueden dar falsos positivos. ¿Sí? Aparte, si trabajo con suero, las anticuerpos, la IgG van a estar muchísimo, van a estar mejor, más activas, porque están en su lugar de origen, en el suero. ¿Sí? Una vez que nosotros utilizamos siempre ECTA, va a ser mejor. Después hay una técnica que no todos los hacen, que es la ilusión. ¿Sí? La voy a leer, la voy a nombrar, pero tampoco quiero que sepan lo que es la ilusión. ¿Sí? O si alguien quiere leer, lo lee y lo vamos explicando paso por paso. Es una técnica que se hace en estos casos de estos pacientes que tienen las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes. Y frío algunas veces también. ¿Alguien quiere leer o leo?
Lo leo, profe. Dale, Mara. Gracias. Dice elusión. La elusión separa los anticuerpos de los glóbulos rojos sensibilizados y recupera al anticuerpo de una forma utilizable. El lavado exhaustivo de los hematíes antes de la elusión es esencial para asegurar que el anticuerpo detectado en el eluido se encuentra ligado a la membrana del glóbulo rojo y no se trata de un anticuerpo libre en el plasma. Ahora un segundito Realizar ahí. Fíjense que cuando nosotros queremos saber si tiene un anticuerpo irregular, ¿sí? Porque alguien dijo antes, ¿y si hay un anticuerpo irregular? Bueno, si hay un anticuerpo irregular, necesitamos sí o hacer la elusión de estos glóbulos rojos, ¿sí? Para descartar IgG o anticuerpo irregular que están sobrenadando en el suero y no IgG pegada al glóbulo rojo, que es lo que produce la hemólisis. ¿Se entendió esa partecita? Puede ser Sí. pregunta al final, en decir, ¿cómo puedo? Porque uno a veces capaz que habla en el final y dice, no, pero está todo incompatible porque tiene anticuerpos regulares positivos. No, no tiene anticuerpos regulares positivos. O te puedo preguntar, ¿cómo te das cuenta que tiene anticuerpos irregulares positivos? Y ahí ustedes me pueden decir que existe la técnica de elusión que separa los glóbulos rojos del suero, ¿sí? Y vas a tener, si hay anticuerpo regular de un lado, y el glóbulo rojo lavado con con la IgG pegada a la membrana. Y ahí se van a dar cuenta de cuál es la causante. O sea que ¿Sí? sería para descartar anticuerpos libres en circulación. Exactamente. Que esté sensibilizado. Bien, Mara, seguí. Realizar un control para demostrar que se ha removido todo el anticuerpo libre. Para ello, se debe recuperar la solución salina del último lavado y efectuar su estudio en paralelo con el eluido. El resultado debe ser negativo. Bien. Sigo, la Fíjense. transferencia Sí, eso. de glóbulos rojos en un tubo limpio antes de realizar la elusión elimina la posibilidad de la disociación de algún anticuerpo presente en el plasma que puede haberse unido en forma inespecífica al tubo durante la preparación. Bien, a veces, cuando tenemos estos tipos de pacientes, chicos, la elusión de los glóbulos rojos lo podemos hacer para realizar la suspensión al 5% rojo tomate, ¿sí? En solución salina, o hacer la solución al 1% en Lis-Coombs, para luego después hacer las pruebas de compatibilidad. Fíjense que para hacer una para ver obtener una buena lectura en el tubo o en las tarjetas, tu jefe de servicio te puede decir LUI, los glóbulos rojos. ¿Sí? Para que después cuando vos elijas esas 3 unidades que te daban una o 2 cruces a transfundir, sean, en vez de una cruz, 0 cruz, que sea compatible. ¿Sí? Esa es una de las técnicas que existen, que lo podemos hacer para estos tipos de casos. ¿Sí? Más que nada para esta anemia hemolítica. Fíjense que en esta diapositiva te dice que si hay un anticuerpo irregular, se va a ver después de 14 a 21 días. Fíjense que también hay tipos de métodos de elusión, congelación, en calor, en equipo de elusión ácida. Eso mayormente lo hacen los bioquímicos. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí, lo podemos hacer siempre y cuando tengamos toda la instrumentación. Pero en un banco de sangre chiquito estas cosas se derivan a laboratorios especiales. Un ejemplo, ¿cómo puedo descartar yo que un paciente no tiene anticuerpos irregulares? Acá no sabemos si no hacemos una elusión o mandamos a hacer o utilizamos un tipo de método de elusión.
¿Cómo puedo Paneles. decir? ¿Cómo? Con paneles. Pero te va a dar positivo. Ah, Y una anemia hemolítica por anticuerpo caliente. Todo positivo. ¿Cómo puedo decir? Yo no, esta persona no tiene anticuerpos irregulares. Esto me da todo positivo porque tiene esta anemia hemolítica. Autoinmune por anticuerpos calientes. ¿Se podría hacer la reacción en frío, profe? No, pero sí, sin hacer reacción, sin hacer ninguna técnica, sin hacer nada. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que esa persona no tiene anticuerpos irregulares? Porque no estuvo expuesto a una transfusión, embarazo o... Exactamente. Un chico de 5 años que tenga una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, idiopática, porque no tiene nada de base. No se transfundió, no tuvo accidente, no es hombre, no es mujer. Ahí yo puedo decir, no es un anticuerpo irregular. La madre es A positivo igual que él, el padre también es A positivo, tampoco hubo una enfermedad hemolítica al recién nacido cuando era chico, o un intercambio de antígeno y anticuerpo. Ahí nosotros podemos descartar que hay presencia de anticuerpo irregular previa a una exposición. Cuando un paciente está sensibilizado, quiere decir que hubo una exposición previa a eso. Si una persona vos le preguntás todo en la orden médica y no recibió transfusiones, no tuvo accidentes, nada de nada, no va a fabricar anticuerpos irregulares. Si vos no lo exponés a ese antígeno desconocido, no va a fabricar. Acá me está dando todo positivo por la enfermedad que tiene. ¿Se entendió? Aguarden un segundito, chicos, perdón. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Van deduciendo todas estas cosas? Recuerden, chicos, por favor, es para ustedes, no para mí, porque yo esto ya lo sé. Vayan leyendo, pregunten. Hoy le hice preguntas a las chicas de tercer año, ya de segundo año, que están por terminar, y no sabían cuáles eran los estudios inmunomatológicos, chicos. Por favor, si van a las prácticas, aunque sea, lean los estudios inmunomatológicos. ¿Sí? Ustedes piensen que es así, esta tecnicatura dura 2 años, pero tenemos vidas en mano. Y no vidas de 80 años, tenemos vidas recién nacidas, que están en incubadora, son muchas cosas que tienen que darse cuenta de que esta tecnicatura, si nosotros nos equivocamos, podemos perder, trabajar nunca en salud, y si te hacen un juicio, puedes perder hasta lo que no tenés, ¿sí? Por mala praxis. Nosotros pagamos un seguro de mala praxis. ¿Sí? Por eso, por favor, sería bueno que todos empiecen, aunque sea, a leer o repasar antes de ir a la práctica, antes de dar esta clase, ¿sí? A dar la clase. Yo por eso subí, como ustedes me pidieron, todos los PowerPoint para que vayan viendo todas las cosas que hay. Sé que es difícil, sé que hay mucho tema, pero aunque sea una leída 20 minutos antes de la clase. ¿Sí? Bien. Después hay otro tipo de técnica que es la absorción, que es la mejor manera de detectar a los anticuerpos en presencia de autoanticuerpos calientes. Y esto se puede usar mucho en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Eso, otro tipo de técnica que se usa. No lo hacemos nosotros, lo hace el inmunomatólogo. ¿Lo podemos aprender? Sí, lo podemos aprender. Por eso nuestra carrera se llama técnico en hemoterapia e inmunomatología.
¿Sí? Son todas estas cosas que los podemos hacer. Después, bueno, si trabajas con un bioquímico es otra cosa. Hay muchas técnicas que nosotros en la guardia no tenemos tiempo de hacerlo. Recuerden que acá ingresó un paciente con problemas coronarios, con hemólisis, con ictericia, esplenomegalia, síntomas de anemia, todos los parámetros de laboratorio de hemólisis alterados, además de la anemia, nuestro cum directo positivo, todas unidades incompatibles, panel todo positivo. Acá tenemos que resolver rápido. ¿Sí? Si el médico tampoco empieza a resolver rápido, nosotros no vamos a tener tiempo de eludir unidades o de hacer absorciones. Eso sí, siempre y cuando nos demos cuenta con anticipación lo que tiene, junto con el médico, y después, una vez que le hace el soporte transfusional, empezar a estudiarlo mejor. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo vamos a seleccionar los glóbulos rojos? Dijimos que van a ser todas incompatibles. Profe, perdón, en ¿Sí? la diapositiva anterior Sí. decía glóbulos rojos desplasmatizados orogénicos. ¿Qué sería eso? Estoy yendo a dónde, a ver. Dice absorción de glóbulos rojos orogénicos. Del paciente. Es todo del paciente. Y pueden estar en frío, incubados. Son glóbulos rojos del paciente, pero que no es del día. Puede ser de los días anteriores. ¿Sí? Como digo, son pacientes que se mandan en inmunohematología y con una muestra a veces están 7 días estudiándolo, siempre y cuando nosotros le demos el soporte transfusional. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bueno. Bien. A ver, ahí va. Dijimos, todas las pruebas van a dar incompatibles. Dice, el control de la hemólisis causada por aloanticuerpos es difícil en pacientes que ya tienen anemia hemolítica por anticuerpos, dado que los glóbulos rojos del paciente, como los transfundidos, tienen una sobrevida acortada. ¿Sí? Si no se detectan aloanticuerpos, ¿qué quiere decir aloanticuerpo? Anticuerpos irregulares, podrán ser seleccionadas para la transfusión unidades al azar de grupo A y RH apropiados. ¿Sí? Si se hallan aloanticuerpos clínicamente significativos, los glóbulos rojos transfundidos deben ser carácter del antígeno correspondiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Si vos tenés un paciente A positivo, vamos a elegir ABO compatible. ¿Sí? ABO y RH apropiados, como dice ahí. Siempre y cuando no tenga aloanticuerpos. ¿Qué quiere decir no tengan aloanticuerpos? Que se detecten aloanticuerpos que no estén sensibilizados. Si el paciente tiene un anti-D, ya ahí, o un anti-D, un anti-KEL, un anti-DAFI, vamos a tener que buscar, ¿sí?, unidades que ya sean compatibles. Ahí es más complicado. ¿Sí? Fíjense, si el autoanticuerpo que tiene una especificidad clara para un antígeno único, por ejemplo anti-E chiquita, y hay una hemólisis activa en marcha, se deberá seleccionar la sangre que carece de ese antígeno. ¿Sí? No hay que transfundir antígeno E. Porque si transfundimos antígeno E y hay anti-E, ahí va a haber no una hemólisis, sino una aglutinación, y el paciente la puede pasar mucho peor de lo que está. Por eso cuando tocan estos tipos de pacientes, como que renegamos a la hora de trabajar, porque tenemos que ver y rogar que no tenga anticuerpos irregulares. ¿Sí? Porque vamos a transfundir la sangre más compatible, la menos invasiva, la que menos produzca hemólisis, ¿sí?, pero rogando que no tengan anticuerpo irregular. Porque yo en las técnicas no lo voy a detectar sabiendo de que todo lo que hacemos para compatibilizar me va a dar incompatible.
¿sí? Y todos los paneles me van a dar positivos. Fíjense, antes de detectar e identificar los anticuerpos presentes en el suero, hay que diluirlo hasta que no reaccione. Hay que diluir el suero en solución fisiológica para que no reaccione y después podemos hacer la técnica con los glóbulos rojos eluidos. ¿Sí? O los glóbulos rojos del donante, lo más limpio posible para que no haga ningún daño. Cuando vamos a transfundir, se transfunde en alicuotas. ¿Qué quiere decir alicuotas? La unidad de glóbulos rojos desplasmatizados tiene 300 mililitros. Esa unidad, menos invasiva, más compatible, la que va a producir menos hemólisis, por eso también en rojos grandes, lo vamos a dividir en dos dosis. Dosis de 150 mililitros. Esa dosis de 150 va a pasar de 3 a 4 horas. Acá no va a importar si el paciente tiene o no problemas coronarios o renales. Ya teniendo esta enfermedad hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, esa unidad, esa alicuota, va a ser pasada sí o sí de 3 a 4 horas, ¿sí? Para que no le perjudique al paciente. Por eso dice, entre paréntesis, monitorear, ver cómo está el paciente, que no le haga ninguna otra reacción, que no empiece a orinar sangre, ¿sí? Que no se le vaya esta enfermedad por las manos. ¿Qué va a Profe, hacer la transfusión? Sí, Milagros. la alicuota se transfunde de 3 a 4 horas, pero entre cada alicuota, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? 1 hora, 6 horas, depende de lo que requiera el paciente. Y el médico también te va a decir, no, mirá, como viene la mano, vos tenés ahí unidades compatibles, ¿no? Un ejemplo. Hay que subirle, bueno, vamos a pasarle una alicuota cada 12 horas. Cada 12 horas una alicuotas, ¿sí? Va que en 3 días transfundiendo cada 12 horas, el paciente empieza a elevar su hemoglobina, no va a producir alteraciones neurológicas y no va a causar ni coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Que eso es a veces por la incompatibilidad, porque el paciente va a creer que es incompatible esa unidad. Como no va a pensar que no es incompatible, como estamos transfundiendo de bajas cantidades, el sistema inmune no llega a reconocer esos glóbulos rojos, porque está pensando en sistema inmune y sistema de complemento, ¿no? Porque también puede estar un poquito el complemento activado. Están pensando en los glóbulos rojos propios y no lo que estamos transfundiendo. Y esos poquitos glóbulos rojos transfundiendo son los que está realizando el soporte de oxígeno en el paciente. Más obvio, debe estar intubado, puede estar con oxígeno. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Cómo se va a tratar este paciente? Corticoides. Dijimos que es el que va a inhibir la producción de anticuerpos y la actividad fagocítica. ¿Sí? La actividad fagocítica va a estar dentro del vaso, por eso de la esplenomegalia. ¿Sí? Inmunoglobulinas intravenosas y otro tipo de drogas inmunosupresoras. El médico automáticamente, cuando sepa y sospecha de anemia hemolítica por anticuerpos calientes, ya sea por una causa idiopática, primaria o secundaria, va a empezar con pulsos de corticoides para que esa hemólisis empiece a bajar, para que esa actividad fagocitaria empiece a bajar, para que la producción de anticuerpos de tipo IgG se dejen de fabricar y no ataquen sus propios glóbulos rojos. Una vez que eso empieza a bajar, van a ver que los parámetros de hemólisis se van acomodando, los glóbulos rojos y hematocrita y hemoglobina se van acomodando, más un soporte transfusional nuestro, el paciente puede recuperarse. ¿Sí? También,
como dice ahí, la IgG puede estar en gran, dice, hay evidencia clínica y hematológica de anemias hemolíticas autoinmune caliente en algunos pacientes cuya prueba de antiglobulina directa es negativa. Las causas más comunes de esta anemia hemolítica son la cantidad de IgG pegada a los glóbulos rojos por debajo del umbral de la prueba de antiglobulina, la presencia de IgM o IgA pegada a los hematíes no detectable mediante reactivos antiglobulina directa, reactivos globulares de rutina, y la presencia de inmunoglobulinas de baja afinidad removida durante el lavado eritrocitario durante la PAD. Profe, ahí ¿Sí? está lo que yo decía del umbral. ¿Quién me habló? Que no vi. Yo, Agustina, Agustín. donde dice la cantidad de IgG pegada a los glóbulos rojos por debajo del umbral de la prueba de antiglobulina. Que hoy yo decía eso del umbral, y bueno, después me explicaste lo de si era mucha hemólisis, por eso no reaccionaba con el reactivo. Pero yo había Así leído es, eso. sí, y acá también hay que ver, lo que hay que separar es el reactivo de Coombs y lo que está pegado al glóbulo rojo. ¿Sí? Puede también tener, ¿viste cuando vimos los falsos positivos del reactivo de Coombs? Eso ahí también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Porque puede ser negativo porque esté funcionando mal. Y si está funcionando mal y hay poca cantidad de IgG, muy poquita, siempre y cuando, eso no en todas las veces pasa, pero hubo casos que la IgG es de baja cantidad y da negativo. Y eso sería que hay poca hemólisis. No, la hemólisis sigue yendo, siempre, sigue estando la hemólisis. Ah. Lo que quiere decir esto es que hay hemólisis con con poca cantidad de IgG. No hace falta que haya muchísima IgG para producir hemólisis. Ah, listo. ¿Sí? La hemólisis va a estar sí o sí. Por eso lo puse al final de todo, que hay algunas evidencias clínicas y hematológicas que hubo casos, se presentaron pósteres o casos clínicos que cuando hacen la titulación de estos IgG que están pegados en los glóbulos rojos, son tan bajitos que igual producen hemólisis. ¿Sí? Fíjense que también estamos hablando de presencia de IgM o IgA pegada a la membrana del glóbulo rojo, que tampoco se detectan. Sabemos que la IgM, ¿de qué tipo es? Hay una inmunoglobulina de tipo frío, que actúan de 4 a 20 grados. También hubo evidencias clínicas y hematológicas que algunas IgMs calientes pueden producir esta anemia hemolítica. Pero para redondear, la causante de esta anemia hemolítica autoinmune es la IgG. ¿Sí? Fíjense que después en la parte de laboratorio, inmunohematología, va a ver qué cantidad de IgG es la que ataca a este paciente. Después van a ver los títulos, van a ver diferentes estudios para ver por qué pasó eso. Porque si es sin causa aparente, como que es muy llamativo que pase. Fíjense que es poco común, son pacientes con pronóstico reservado y hemólisis severa. Hay hemólisis, pero severa. Puede pasar también que el test de directo negativo, test de Kuhn directo te da negativo, hay poca hemólisis, los parámetros de hemólisis dan un poco elevados, no muy elevados, un poquito elevados, movidos. Nosotros las pruebas de compatibilidad, algunas unidades positivas, otras unidades negativas, y el panel me puede dar a veces negativo, positivo con algunas cruces, pero eso pasa porque hay una IgG pegada al glóbulo rojo con poca afinidad, con poca cantidad, que está produciendo hemólisis y está molestando. La idea es que eso no aumente, porque si aumenta, ya ahí va a ser más complicado resolverlo. Luego,
puse de vuelta a los laboratorios, bilirrubina alta, LDH alta y reticulocitos altos. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para redondear, anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Todo incompatible. Panel, todo incompatible. A la hora de elegir unidades de sangre vamos a transfundir la más compatible, la menos invasiva, la que menos produzca hemólisis. ¿Sí? El tratamiento con corticoides, inmunosupresores, inmunoglobulinas. ¿Sí? Todo para que ese sistema inmune que está activado, bajar esa incidencia para que deje de fabricar IgG y ataque nuestros propios glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Cómo se va a transfundir? En alicuotas, alicuota de 150 mililitros, en 3 a 4 horas. No va a depender si tiene problemas renales o cardiológicos. ¿Sí? Hay causas primarias y secundarias. Primaria no sabemos cuál es la causa. La secundaria por diferentes enfermedades. ¿Estamos? Bien, otra anemia hemolítica autoinmune son por anticuerpos fríos, las crioaglutininas. ¿Sí? Puede producirse de forma crónica o aguda. ¿Sí? La forma aguda con frecuencia secundaria a la infección por Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? Por neumonía. Es una de las más frecuentes. Causa crónica en ancianos, asociada a linfomas, leucemias linfáticas, macroglobulinemias, ¿sí? Por infecciones virales, cirrosis hepática. Y una causa aguda también es muy en los niños y jóvenes son producidas. ¿Sí? Repetimos. Ahí voy con vos, Maela. Aguda y crónica. La forma aguda, ¿sí? De forma secundaria es por neumonía. Causa crónica en ancianos, asociada a enfermedades. Causa aguda en niños y jóvenes también es producida. Maela. Profe, ¿qué es la macroglobulinemia? Los glóbulos rojos chiquitos. Es una enfermedad, es la macroglobulinemia Waldenström. Un tipo de enfermedad. Bien. Causas agudas en niños y jóvenes de esta enfermedad. ¿Qué pasa en este caso? Cuando hay muchas IgM, se van a agrupar. ¿Sí? Y eso se llama un síndrome de crioaglutinina. Cuando están todos los glóbulos rojos agrupados, va a parecer que los glóbulos rojos están todos coagulados. ¿Sí? Y van a actuar a temperatura ambiente. ¿Cómo me doy cuenta yo en hemoterapia cuando un paciente tiene un síndrome o una anemia hemolítica por crioaglutininas o por IgM? ¿Cómo me doy cuenta yo? En las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, sospechábamos cuando hacíamos el panel y las compatibilidades. Acá, ¿cómo me doy cuenta yo que un paciente puede tener una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos? Deducción, chicos. Y, Vamos. o sea, tiene que reaccionar por debajo, digamos, de los 20, de los... 20 O sea, grados, bien. De 4 a 20 grados, perfecto. bien. ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? En salino ya Haciendo te da incompatible. bien, pero antes del salino, si no te piden sangre acá.
Tiene anemia hemolítica, pero está con 26 de hematorrito y 7 con hemoglobina. Está bien. No hace falta todavía. La temperatura de la persona. Normal. Nosotros sin ver la persona, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Ustedes cómo creen que nos damos cuenta que puede tener una anemia hemolítica por anticuerpos fríos? Porque vemos la sangre por lo de las cruces, ¿o no? Gracias. Vemos la sangre y ¿cómo la vamos a ver? ¿En cruces? Sí, ¿Cuántas cruces va a tener? no, sí. A ¿En ver. dónde vamos a tener cruces? Tiren, chicos, si estamos para eso. ¿Cómo estudio un paciente yo? Primero con agua, RH. Bien. ¿Cómo me va a dar agua y RH? O el ABO, más que nada, que el RH. Acá en el Power pusiste AB positivo, siempre. ¿Por Pero qué? no entiendo por qué. ¿Quién está actuando acá? Porque, Bien, el anti-A y el anti-B. ¿Qué son ahí? Anti-A y anti-B. IgM. IgM. Yo veo un paciente AB positivo en placa, ya sospecho. porque en realidad Primero cuando vean la no sé aglutinación, si es que, ¿cómo, Olivia? porque en realidad no sé si es que es AB positivo, sino que me está dando la lisis, me muestra la lisis de... La aglutinación demuestra. Ah, la aglutinación, claro. Van a ver grumos. Fíjense que en la diapositiva anterior, ¿qué puse yo ahí atrás? A ver. Algunas veces al punto que pareciera que los glóbulos rojos están coagulados. ¿Sí? Yo voy a ver en la placa el ABO y el RH, todos coágulos, que parece que está aglutinado. Ya cuando lo ven así, decía AB positivo. Bueno, ¿cómo confirmo yo que este paciente es del grupo AB? Con el agua inverso. ABO inverso y me da A. Sospecho de O me da anemia. C. Tiene Ahí se anemia. sospecha de la anemia. Cuando ven la muestra que está sacada necta, va a ser un coágulo. ¿Sí? Los glóbulos van a estar todo coagulados. El suero, el plasma, que es el líquido de la sangre, va a estar perfecto. Por eso yo puedo... Dale, Mayla, nos vemos. Por eso yo puedo hacer el inverso. Porque el problema acá están los glóbulos rojos, no en el plasma del paciente. Puedo hacer el inverso y después el panel. No tengo ningún problema. Pero los glóbulos rojos van a estar todo coagulados. Fíjense. La aglutinación a temperatura normal, unión antígeno-anticuerpo, es como hacer una tipificación. Pero acá va a haber hemólisis a temperaturas bajas, a menos de 30 grados centígrados. ¿Qué temperatura tiene el cuerpo corporal? 36. 36. Y acá va a haber hemólisis con un paciente con menos de 30 grados centígrados. El paciente va a estar bien. ¿Qué va a tener en las extremidades? Si hay mucha... Necrosis. La necrosis. Y diferente color en el cuerpo. Diferente color, va a tener un poco de ictericia, no tanto como la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, pero va a tener necrosis, que es muy común en verlo. ¿Cómo se imaginan ustedes? Ya dijimos que en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes hay que trabajar en la hora de elegir transfusiones o hacer un panel. Sabemos que no va a dar todo incompatible, pero cuando tenemos que elegir transfusiones, elegimos las menos incompatibles o la menos invasiva, la más compatible y la menos invasiva, y la que menos hemólisis produzca. Acá, ¿cómo creen ustedes que tengo que trabajar con este paciente? ¿Cómo se imaginan? A 37 grados. A 37 grados. Bien, Diana. ¿Cómo trabajo a 37 grados? ¿Se incuban los reactivos también? Reactivos, bien, Andrea, ¿qué más? Al paciente, la habitación.
Paciente, sí, está tapado. Va y está todo tapado y está calentito. Lo vi, está calentito. Pero dentro del cuerpo no. Utilizamos el Sangre plasma no. entibiado, ¿le podemos hacer plasma entibiado o no? Algo así ¿Para qué vemos. plasma? O Indicaciones de plasma, Jazmín. ¿Cuándo se ¿Se transfunde templa la plasma? unidad de sangre? ¿Para qué va a transfundir la unidad templada? Si todavía ni sabemos el grupo sanguíneo. No vamos a transfundir todavía. Antes de todo eso. Alguien dijo los reactivos calentitos. Está bien, perfecto. ¿Qué más? La muestra del paciente. La muestra del paciente, chicos. Automáticamente, cuando yo saco la muestra, si yo no la pongo a 37 grados, esta IgM, estas crioglutininas, se van a activar junto con el complemento y van a hacer ese grumo, ese coágulo en la muestra misma. Por eso hay que ir y tener la muestra calentita, llevarla calentita al servicio, ponerla en la incubadora que está a 37 grados para que el complemento no se active por culpa de esta IgM y pueda hacer la tipificación, el panel y si hay que transfundir toda la prueba de compatibilidad a 37 grados. ¿Sí? Lo primero y principal, hay que tratar de que no se active el complemento por esta IgM. ¿Sí? Fíjense que la crioglutinina e IgM son asociadas con hemólisis inmune habitualmente reaccionando a 30 grados centígrados, ¿sí? Y el 60% de estas tienen un título mayor a 1000, ¿sí? Muchísima cantidad. Están sometidas a prueba a 4 grados centígrados. Cuando tipificas, AB positivo te va a dar siempre. Hacemos un inverso para ver si es el abo correcto. Lavar el glóbulo rojo a 37 grados junto con el suero. Fíjense, para determinar la verdadera amplitud térmica o el título de la crioglutinina, la muestra debe ser extraída y mantenida estrictamente a 37 grados hasta que el suero y los glóbulos rojos sean separados para evitar la autoabsorción in vitro. ¿Qué quiero decir? Saco la muestra de sangre, ¿sí? Conecta y la llevo en caliente. Obvio que si vos tenés la mano fría no, porque se va a activar de vuelta, tiene que estar bien calentito todo, nosotros mismos también, si no llevamos algo bien calentito, no caliente, calentito, porque si es caliente también lo caliente esmoliza, ¿sí? Los glóbulos rojos. Que sea 37 grados, 36, para que no se active el complemento. Y esa unidad conecta, esa muestra conecta, lo podemos dejar dentro de la incubadora. Se va a terminar decantando solo. ¿Por qué? Por peso, los glóbulos rojos van a ir debajo, los glóbulos blancos y después las plaquetas en esa muestra. Ni siquiera hace falta centrifugarlo, porque si vos lo vas a centrifugar, ya pierde la temperatura y se vuelve a activar el complemento. La idea es que no se active nunca el complemento. Por eso todo hay que trabajar a 37 grados. ¿Sí? Fíjense, utilizar el plasma proveniente de la muestra conecta, entibiada a 37 grados centígrados de 10 a 15 minutos, mezclando varias veces y luego separando las células inmediatamente a 37 grados centígrados. Esto debería liberar el anticuerpo autoabsorbido de la vuelta al plasma. ¿Sí? Recuerden que algunos plasmas, algunas IgM deben estar en el plasma del paciente. Por eso la idea es que no se active así no están dentro del paciente. ¿Sí? Una vez que yo saqué la muestra y estamos trabajando a 37 grados, ¿cómo llevamos esa muestra? Y dijimos todo calentito, los reactivos a 37, la solución salina también a 37, los tubos y la tarjeta todo a 37, así va a prevenir el sistema de complemento y la agrupación de estas IgM produciendo el síndrome de crioglutinina. ¿Sí? Se va a transfundir a 37 grados la unidad de glóbulos rojos, no tanto a 37. Ahora digo por qué. Vamos a suponer que calentamos la unidad a 37 grados, vamos a transfundir y el paciente está con fiebre. Yo esa unidad no la puedo bajar de vuelta de temperatura, porque ese bajo de temperatura puede hemolizar los glóbulos rojos del donante, o sea, de la bolsa que tenemos. La unidad de glóbulo rojo, aunque esté 30, 35, 34 grados, que esté calentita, no caliente, calentita, está perfecto. Eso sí, el paciente
Y la habitación va a estar a 37 grados o más para que no se active el complemento y deje de activar su complemento para que deje de producir esta anemia hemolítica por anticuerpos fríos. ¿Sí? Profe, Ah, igual sí. si está con fiebre, igual tampoco se le puede transfundir, ¿no? No se le va a transfundir. No, no, no. Por eso hay que controlarlo. Ya sabemos ahí, vamos a... No, fíjense chicos que nosotros estamos hablando de anemia hemolíticas por anticuerpos frío y caliente y estamos también hablando de lo que es indicación transfusional. ¿Sí? Fíjense que Sí, viene de sí. la mano. Cuando lean este tema, indicación transfusional. ¿Sí? Porque podemos hablar de esto y después podemos saltar a indicación transfusional en un final. ¿Y vos qué decías? Si, o sea, por ejemplo, si va y está con fiebre, no podía volverla a otra temperatura, o sea, no podés bajar la Claro, temperatura si de vos la llevás la unidad unidad. recaliente, ¿no? Recaliente para transfundir, y el paciente dice, no, mira, se fue a tal lado, o está con fiebre, o está con vómito, suspendamos la transfusión. Esa unidad después volver a llevarla a 4 grados a la heladera, ese cambio de temperatura a la unidad, ese cambio de temperatura a la unidad de glóbulos rojos le puede perjudicar y puede hemolizar. Y yo voy a transfundir después glóbulos rojos hemolizados. ¿Más de lo que tiene? No. Pero si Por está, eso por ejemplo, a 30 grados, no pasa está nada bien, con no el hay cambio ningún de problema. temperatura. No hay ningún problema. Ah, bien. ¿Sí? A veces eso hay que tener en cuenta cuando llevamos unidades a transfundir a quirófano. Saquemos la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Cuando vamos a llevar unidades a quirófano hay que llevarla un poco calentita. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo, no, el anestesiólogo más que el cirujano, a veces la ponen en un agua hirviendo a la unidad para que pase caliente para que no produzca hipotermia. Pero sí, no le produce hipotermia, pero poniéndome esa unidad de glóbulo rojo en un tupper con agua hirviendo, embolizaste todos los glóbulos rojos. En vez de pasarle oxígeno, le pasaste glóbulos hemolíticos. Por eso es muy importante manejar bien la temperatura de las unidades a transfundir. ¿Sí? Esta anemia hemolítica autoinmune tiene especificidad, cosa que la anterior no sabíamos si no hacíamos la elución y la absorción. Esta tiene especificidad y suele ser anti-I mayúscula. ¿Se acuerdan cuando vimos otros grupos sanguíneos? Que el sistema I eran de la I mayúscula son de IgM y la I minúscula de IgG. No, en realidad, el sistema I siempre IgM, pero las que producían malestar eran las I mayúscula. En este caso va a haber un título mayor a 1000. O sea que si lo que vos le vas a transfundir no tiene que tener el antígeno I. Exactamente. Sí, igual cuando hagamos el panel a 37 grados, podemos detectar anti-I o no. Pero puede ser una de las causantes de este tipo de anticuerpos. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Laboratorio de estos pacientes. Dijimos que obvio que va a tener LDA, LDH alto. ¿Sí? Va a haber una titulación de crioglutininas. ¿Sí? Y el volumen corpuscular medio alto. Eso es un estudio de hematología que lo va a dar el hematólogo de este paciente. ¿Sí? Y va a tener un complemento detectado en todos los casos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actúa una IgM y esta IgM es la que activa el complemento. ¿Se entendió? Muy bien. Aguárdenme un segundo, chicos, perdón.
Acá estoy. Bien. Acá vamos, ya hay un anticuerpo irregular que puede, un tipo de anticuerpos de tipo IgM que puede estar interfiriendo esta enfermedad, ¿sí? Que es el anti-I mayúscula. ¿Sí? Los laboratorios, ya ahí también trabajo un poco lo que es hematología. ¿Sí? Recuerden que acá nosotros vamos a trabajar mucho con hematología, con el laboratorio, y bueno, cada médico especialista. ¿Sí? Acá vamos a hablar con todas las especialidades de la salud, de la parte hospitalaria. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta, por eso doy todos estos valores, todas estas nomenclaturas para que sepan con quién tratan. Muy bien, el volumen corpuscular medio va a determinar el tamaño de los glóbulos rojos. Ahí depende del tamaño, se puede clasificar el tipo de anemia, si es macrocítica, microcítica, va a depender siempre del tamaño. Y fíjense que los valores, nivel normal del volumen corpuscular medio es de 88.100, pero si bueno, cuando ven el laboratorio y lo ven que está modificado, puede ser detectado. Otra manera de darnos cuenta de que un paciente puede tener esta anemia hemolítica por anticuerpos fríos es por el laboratorio. ¿Sí? ¿Qué laboratorio? El hematocrito y la hemoglobina no van a ser correlativos, no van a ser concretos. Van a tener una hemoglobina de 8 y un hematocrito de 16. ¿Por qué creen ustedes que va a tener un hematocrito de 16% y la hemoglobina no se movió? ¿Qué hacía el Por la hematocrito? anemia. ¿Qué contaba? No, no está anémico, tiene 8 hemoglobina. O sea, sí está anémico, pero no es requisito de transfusión. Sí, sí, claro. ¿Por qué se modificó el hematocrito y no la hemoglobina? Porque los glóbulos rojos estarán como más pegados, más cercanos entre sí. Exactamente, como están todos agrupados los glóbulos rojos, muy bien, Diana. El contador hematológico va a dar un falso positivo del porcentaje de cantidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Y cuando hematología vea el volumen corpuscular medio de ese paciente, van a estar esos niveles altos, no van a ser normales. ¿Sí? Van a ver si es una anemia macrocítica o microcítica. Antes, ¿se acuerdan que dijimos que en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes iban a dar todos los parámetros de hemólisis elevados? ¿Sí? Más el cum directo. Acá claramente nos damos cuenta, primero por la tipificación ABO y RH, nos da todo positivo. Segundo, por la forma de la muestra. Tercero, porque está toda coagulada, ¿sí? Y nosotros usamos anticoagulante. Cuarto, por los síntomas del paciente, la crocianosis, ¿sí? El dolor y una coloración anormal, ¿sí? Y los grumos que están en todo el... Sí, ¿Qué es la acrocianosis, profe? O sea, la crocianosis es cuando tienen todo negro en las extremidades. ¿Sí? Se juntan todos esos glóbulos rojos. Los grumos que vemos nosotros en la muestra y en la placa pasan todas las extremidades. Manos, pies, dedos. ¿Sí? En la punta de arriba van a ver que tienen negro, claro, porque se juntan todos esos glóbulos, todas esas quiroglutininas juntas, todas esas IgM juntas y produce esta enfermedad. O este síntoma más que enfermedad. ¿Sí? ¿Cómo se pasa la crocianosis? Se le pone en esos lugares calor y listo. Por eso tiene que estar a 37 grados. ¿Sí? Acá vamos a ver que tiene 16% de hematocrito y 8 de hemoglobina. Si el paciente no está
Disney, cuando tiene hipotensión, no está para una transfusión, no se va a transfundir. Acá no es transfundido, no siempre se transfunde. ¿Sí? En el otro sí. Porque ahí la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes van a tener hematocritos mucho más bajos y la hemoglobina mucho más bajo. Acá, el hematocrito va a estar muy bajo, pero no va a ser en relación a la hemoglobina. ¿Sí? Si tiene 8 gramos de, 8 gramos sobre decilitro de hemoglobina, sabemos que el porcentaje del hematocrito no es 16, puede ser 28, 29. Te da 16 porque el contador hematológico como detectó, no detectó tantos glóbulos rojos porque están todos agrupados. ¿Sí? Por eso ese valor. Fíjense que también hematología ve la reticulocitis, reticulocitosis en la placa, ¿sí? En el frotis de sangre. ¿Sí? Van a ver la formación de esos glóbulos. Van a hacer una titulación de crioglutininas. Cuando hacen el tiraje de las crioglutininas va a ser elevadísimo. ¿Sí? La bilirrubina y LDH elevada. Y la LDH1 es la que puede estar asociada a la destrucción de esos glóbulos. ¿Sí? Como puse en la diapositiva anterior, una cosa es aglutinación a temperatura normal y otra cosa es una hemólisis a temperatura menor de 30 grados centígrados. ¿Sí? Tratamiento para esta anemia hemolítica. El anterior era corticoides, inmunoglobulinas, ¿sí? Drogas inmunosupresoras. Bueno, acá es la quimioterapia. ¿Sí? Algunas veces transfusión de Matías, ¿sí? Se va a transfundir de forma normal. Podés elegir la opción de transfusión de alicuotas, pero la transfusión de glóbulos rojos tiene que ser a 37 grados, ¿sí? Como habíamos nombrado antes. Ya que hicimos todas las pruebas de compatibilidad a 37 grados, quiere decir que si transfundimos a 37 grados, el complemento no se va a activar y no me va a atacar estos glóbulos rojos. ¿Sí? Si su titulación de anticuerpos o de sus autoanticuerpos es muy elevado, se puede hacer una opcional de un tratamiento de recambio plasmático terapéutico. ¿Sí? ¿Dónde están esas anti-I mayúscula? En el plasma. ¿Cómo saco esas anti-I mayúscula? Puedo sacarla a través de un recambio plasmático. ¿Sí? Si un paciente tiene muchos anticuerpos que están atacando su propio cuerpo, el recambio plasmático puede ser uno de los tratamientos. ¿Sí? Pero acá con quimioterapia, medicación de quimioterapia, el paciente revierte. ¿Sí? En calor, ¿sí? Y una transfusión de glóbulos si es necesario. Bien. Vamos a dejar acá, así la semana que el jueves vamos a dar anemia hemolítica por anticuerpo mixto y por drogas. ¿Sí? En la paroxística y por drogas. ¿Eso, profe, lo va Vamos. a subir antes? Está todo subido, chicos. Ah, ok, eso no sabía que estaba Fíjense subido. que hay en Classroom, subí todas las diapositivas que vamos a dar este cuatrimestre. Por eso le dije que lean, aunque sea 20 Ok. minutos antes, lo que vamos a dar. Y marquen lo que no entienden. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? El jueves vamos de vuelta a hablar de estas anemias hemolíticas, antes del parcial también. Sí, así que quédense tranquilos, cualquier cosa me pregunta. Clase que Una viene, consulta. frigor y drogas y mixto. Y la semana que viene ya empezamos con enfermedad hemolítica del recién nacido, que son las anemias hemolíticas aloinmunes. Ahí es más difícil todavía, chicos. Esto es tranqui. Lo otro es mucho más complejo. Sí, ¿quién me habló? Yo, ¿todo eso estaría Sí, en el a ver. manual técnico para ir leyendo también de ahí? Todo. Igual también en el Classroom, chicos, puse cantidad
de material de estudio. Todos En esos el libros que yo les manual, mandé, perdón, sí, decía que en el manual está re complejo para entenderlo. sí, pues yo le dije que es bastante médico, por eso no solamente le di varias herramientas, no solamente el manual. Porque sé que mucha gente viene a una secundaria y estudiar algo o leer algo tan complejo como un manual técnico, o el que nunca trabajó en salud, o el que no entiende nada, es muy difícil. A mí me pasó y usaba el Kelton, que eran dibujitos. Pero el manual técnico hasta el día de hoy a veces es tan complejo y por eso van pasando los años y la nomenclatura se va adquiriendo a nuestras vidas y se va entendiendo un poco. Pero por eso yo le mandé libros y libros de material de estudio para que esto lo puedan leer de diferentes lugares. O sea que con lo que usted nos mandó, nosotros de ahí podemos estudiar todo, básicamente. Sí, fíjense que puse el 6 de septiembre mismo, en 2 partes puse. Cascada de coagulación, factor, fisiología, guías AFA. Las guías AFA son buenísimas. Lo que es icterixia, guías transfusionales, una instalación de una vía periférica venosa, leucorreducción, técnico hemoterapista, trombocitopenia, transfusión en pediatría, y después la número 1, también aféresis, complemento, inmunomatología, enfermedad hemolítica del recién nacido. Ahí está todo. Todo. Igual le digo, Profe, chicos, las cosas que vamos a dar en el final, las preguntas que yo doy en el final, se los digo. Fíjense que yo todas las clases cuando hay una pregunta de final le digo, chicos, anoten que hay pregunta de final. Sí. profe, en un video que subiste también de anemias, el hombre hablaba de corpuscular y extracorpuscular. ¿Eso qué onda? Es todo hematología, chicos. Ah, Son diferentes tipos de anemias. Yo lo que me enfoco es las anemias más que nada agudas, que es por una cirugía o por no sé, un accidente de tránsito, una herida. Nos vamos a basar más en la aguda que en lo crónico. En lo crónico y las malformaciones o diferentes tipos de anemias, eso es más hematología que hemoterapia. ¿Sí? Porque una vez un paciente que tiene una anemia crónica puede ser por un cáncer. Pero después, si ya tiene problemas en la sangre, lo trabaja hematología con medicación. Nosotros tratamos al paciente con hemocomponentes. Sí, por eso digo que venimos de la mano con hematología, con laboratorio, inmunohematología y todo lo demás. Tampoco, o sea, si yo tengo hemoterapia 2 en un año, los tipos de anemia los deberíamos dar todos. Pasa que yo no me voy a frenar en las anemias macrocíticas, microcíticas, corpusculares, no sé, hay cantidades de anemias que a veces te llevan muchísimo tiempo, ¿sí? Explicarla y para mí no digo que es innecesario, pero es como una pérdida de tiempo para todo lo que tengo que dar a lo que resta del cuatrimestre. ¿Sí? Bueno, clase que viene, terminamos con las mixtas, frigore y por drogas. Semana que viene, aloinmune, solamente enfermedad hemolítica del recién nacido. Lean, porque enfermedad hemolítica del recién nacido es muchísimo. Y también, si quieren una vez que leen enfermedad hemolítica del recién nacido, lean trombocitopenia neonatal aloinmune, ¿sí? O autoinmune. Creo que también ahí subí un Classroom, a ver si lo veo. Sí, que dice TAF, FN, dice trombocitopenia neonatal. Sí, profe, lo subí. Esa es buenísima esa, explica todo, pero viene muy de la mano con enfermedad hemolítica del recién nacido. Lo único que cambia es uno es plaquete y otro glóbulos rojos, nada más. ¿Sí? Y la eritroblastosis fetal, subí un video también, mírenlo. Después hay un PowerPoint de enfermedad hemolítica del recién nacido, también léanlo para la semana que viene. Pero por ahora vamos con autoinmune. ¿Sí? Quiero ver cuántas clases nos quedan hasta fin de mes.
A ver si llegamos bien. Sí, chicos, llegamos re bien. Quédense tranquilos. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió? ¿No? Sí, se entendió. Se entendió, profe. Es complejo, chicos. Son muchos, como dije, nombre, léanlo. Más que nada por ustedes, para que no se sientan mal y no estén tan perdidos. Yo sé que es complejo, pero aunque sea lean de qué se trata. Y tomen nota cuando yo le digo pregunta de final. Otro no le dice nada, ni cuando hay una pregunta de final. Yo en mi caso prefiero que presten atención a lo más importante y después de ahí se vayan desplazando, ¿sí? Gracias. Listo. Nos vemos el jueves, chicos. Chao, profe, gracias.